B'siyata Dishmaya, la Torah Kedoshá, la Parashá Tzav, nos enseña muchas cosas. Vamos a hablar de la Parashá Tzav y la Parashá Shemini B'ezrat Hashem B'siyata Dishmaya. Empieza hablando la Torah Kedoshá del fuego en el altar. En hebreo, altar se dice mitzveach, pero no lo leas mitzveach, léelo ze, zahav, moach. Hay oro en la cabeza. ¿Qué significa zahav, moach? Hay oro en la cabeza. Si uno ve la letra bet, está compuesta de una resh y una vav acostada. Agarra la vav acostada y ponla en el medio. ¿Qué te da? Moach Zohar. Cuando una persona estudia Zohar Kadosh, pone el Zohar en su cabeza, en su moach, en su intelecto, y piensa en eso, es considerado como si hubiese hecho el mitzveach, un altar. Y si agarras la palabra mitzveach y la permutas, te da sebahim, sacrificios. No solo hiciste un altar, sino que también considero que hiciste un sacrificio por el Creador. Porque no existe limud que tenga tanto yetzer hara para los que lo enseñan y para los que lo estudian como el Zohar. Tú no ves que nadie habla lashon hara excepto personas reformi. Nadie habla lashon hara de la halajá. Nadie habla lashon hara, bueno, del midrash podemos decir que hay personas que sí hablan lashon hara. Hoy en día todo es posible. Pero lo que unánimemente se habla más lashon hara de un estudio es del Zohar, del estudio de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque eso es lo que más mata al yetzer hara, porque eso te lleva a enamorarte del santo bendito sea, a enamorarte de las mitzvot, a saber el impacto que tiene cuando tú te pones tefilín, cuando tú estudias Torah, cómo eso está impactando cosas que tú ni te estás dando cuenta. Y también es moach, ze, a eso, hay, bet, que es la inicial de la palabra berajá. Y como está escrito en la Gemara Masej Menahot, página 110a, que estudiar de los sacrificios es como si lo hubieses hecho. ¿Por qué? Porque el concepto de un sacrificio es el siguiente. Decía Dishmaya. Tú sacrificas tu parte animalística, tus deseos animalísticos, para cumplir la voluntad del santo bendito sea y acercarte a él. Y todo el tiempo el ser humano tiene que hacer eso, toda su vida. Porque el deseo del cuerpo es violar toda la Torah. Ashu Shalom. En español la palabra cuerpo son las mismas letras que puerco. Al cuerpo le gusta el puerco. ¿Por qué? Porque es un pecado de la Torah. Y cuando tú te contraes y sacrificas esa parte por el hecho de acercarte al Creador, eso es un olor bueno. Quiere decir un olor bueno. Rashi Akadosh. Se cumplió mi voluntad y eso me complace. Eso quiere decir un olor bueno al Creador. Rea Nihoach Ishel Hashem, como dice la Torah. Y también vemos en esta parashá cómo hay una letra mem en la Torah, en Levítico 6, verso 2. Hay una letra mem pequeñita. Igual que en Vayikra es una mem pequeñita, Levítico 1.1. Si uno tiene la Torah en hebreo, uno lo puede ver. ¿Qué te quiere decir eso y qué te enseña eso? Hay comentarios de esas letras pequeñas, de hace 2000 años atrás, de la época talmúdica. Esa es una prueba fehaciente de que la Torah ha sido íntegra desde Moisés, de hace mínimo 2000 años atrás, que tenemos comentarios de esas letras pequeñas que nunca ha cambiado ni una sola letra en la Torah Kedoshá.
Y la prueba son esas letras pequeñas, esas letras raras. ¿Por qué? Tiene que poner la Torah una almen pequeña, una alef pequeña. Eso es un testimonio de que la Torah, letra por letra, ha sido la misma de que se entregó hasta hoy. Y que hay una tradición fehaciente que no ha cambiado ni una sola letra de la Torah. Y eso es para todo herético. Simple. Entonces la parashá dice que habían 3 fuegos en el altar. Que los 3 fuegos hacen alusión a que la persona tiene que medir su pensamiento 3 veces antes de expresarlo. Una persona, cuando vaya a hablar, tiene que ser como la mem. Si uno ve la mem pequeñita, ¿qué te enseña la mem? Que hay veces que uno tiene que abrir la mem y hablar poco, como la apertura de la mem, que es pequeña. Pero hay veces que uno tiene que cerrar la mem, la boca. Y cuando uno habla, sale maim, sale agua, que es la saliva. Para hablar Torah, ahí hay que abrir bastante la boca y expresar todo lo que uno tenga que decir. Y muchas veces no es necesario, aunque sí es necesario, pero por lo menos cuando uno estudia bastante Torah y tu vida gira en torno a eso, no es necesario ni pensar. La Torah sale como con ayuda divina. Baruch Hashem. Entonces habla la Torah de la ofrenda Asham, la ofrenda por pecado. Para enseñarte que incluso si la persona falla, todos fallamos en algún punto, existe una solución. En aquel entonces existían los korbanot, pero existen varios tipos de korbanot que hoy en día los reemplazamos por las tefilot. El korban Asham puede ser el bidui, el korban hatat puede ser el bayabor, las 13 atributos de misericordia que se dicen en la tefila. El korban todá puede ser las verajot, cuando hacemos antes de comer y después birkat hamazon. Y el korban ola, todas las demás tefilot. Y uno tiene que apegarse a la tefila. El Salmo 106 dice: Ani tefila, yo soy oración. La fuerza, una de las fuerzas más grandes que tiene la persona, todas las personas, es la tefila, es la oración. Jacob vino de todos los patriarcas, es el único que es llamado Abir Jacob, el fuerte de Jacob. ¿Por qué? Porque está escrito en Bereshit 27, verso 22, Akol Kol Jacob, la voz de Jacob, quiere decir la tefila, la oración. Y esa fuerza es mayor a la del arco y la flecha, es mayor a la de cualquier bomba atómica. Porque con una bomba atómica tú no puedes conseguir un shidduch, tú no puedes conseguir verajá, sirve únicamente para destruir. Pero la tefilá te sirve para destruir tus enemigos, destruir dudas, destruir malas virtudes. Y también te trae mucha verajá y mucha bendición. Por eso es algo que la gente ni siquiera se imagina, pero es uno de los fundamentos del mundo, la bodá, la tefilá, es un trabajo. Y todo korban es como una tefilá que se hace y se manifiesta físicamente. Es como rezar con las acciones. En aquel entonces, cuando la gente hacía korbanot, la gente se impurificaba con el mismo objeto en el cual se conectaba con el creador. Quiere decir, yo llevaba un corbán con mis manos, era de acción, por lo tanto la gente mataba más y hacía pecados con las manos, robaba, etc.
Hoy en día, como la conexión con el santo bendito sea es a través de la voz, se hacen más pecados con la voz. La shonara, mentira, mofas, que si uno observa la Gemara Masechet Sotah, página 42a, dice que existen 4 categorías de personas que no van a recibir la presencia divina. Y las 4 categorías son personas que hacen pecados con la voz, que es la mentira, la mofa, la shonara, si no me equivoco. Y el último se me acaba de olvidar. Tendría que ver. Y luego tenemos el pigul, que lo que hace que no sea a nuestros ojos tan fuerte la tefilá y que lo veamos muchas veces como algo apartado, es lo siguiente. El Zohar HaKadosh en la Parashá Beshalach dice que hay un ángel que empieza con S. No voy a mencionar su nombre por respeto y reverencia, pero empieza con S. Que si uno se concentra en la tefilá, en la midá, y no tiene ni un pensamiento extraño, la persona tiene que saber que su oración, su tefilá, sube y forma una corona. Obviamente el creador no tiene cuerpo ni nada que se le parezca, por eso es que uno tiene que saber la Torah en el sentido literal. Uno tiene que saber Rambam, uno tiene que saber Lajá, uno tiene que saber cuáles son los principios de la Gemara. Uno tiene que saber Gemara para poder entender bien el Zohar, porque si no te vas a confundir, como le pasa a los heréticos. Si tú ves a alguien que estudia Zohar, tienes que preguntarle para ver qué Gemara tú sabes. ¿Qué Gemara? Tú estudias Gemara. Si no estudias Gemara, ya sabes por qué es un herético. Ya sabes por qué no sabe qué hacer. No sabe las halajot. Pregúntale una halajá. ¿Qué verás hay que hacer en un pastel? Y así tú sabes. O si hace Shabbat. Si no escribe en Shabbat. Si no hace videos en Shabbat. O shiurim en Shabbat. Ya tú sabes que no tienes que escuchar a esa persona. Entonces, cuando la persona reza y se concentra en su tefilá, eso va directamente hacia el Creador. Pero Ben Ish Chai HaKadosh, en su libro de Halajá, llamado a sí mismo, dice que uno no tiene que pensar que hacer un tefilá, de que porque me concentré y no tuve ningún pensamiento extraño, ya mi tefilá es aceptada automáticamente, porque muchas veces podemos rezar por cosas que no son buenas para nosotros. Nosotros podemos estar 100% seguros que es bueno, pero el Creador ve cosas que nosotros no vemos. Ahora, el punto es que la tefilá es un arte y tiene que ser refinado. Si tú en tu tefilá, en tu oración, estás pensando en 1001 cosas menos en la oración, es como si tú hicieses un corbán pensando que te lo vas a comer, lo que lo hace pigul, lo hace anulado, lo cual hace que no se puede utilizar, no se puede ofrendar. Ahora, eso es bien difícil, concentrarse en la tefilá. Lo que uno tiene que hacer es saber un kavanot simples, como Yud Aleph, He Dalet, Vav Nun, He Yud, cada vez que dice el Shem Hashem, y pensar cada vez que dice Amonai, pensar en ese Shem, Yud Aleph, He Dalet, Vav Nun, He Yud. Y poco a poco uno va a ver cómo su tefilá se va refinando y va teniendo menos pensamiento, porque es un trabajo bien fuerte concentrarse únicamente para decir eso. Para Shemini habla de la muerte de Nadab y Abiú. El Ari HaKadosh en Sha'ar HaGilulim enseña que cuando un tzadik muere y todo el mundo escucha acerca de esos tzadikim que murieron, o ese tzadik que murió, como pasó recientemente con Rav Gaon, Rav Chaim Kanievsky, Alaba Shalom, Sejuto Yager Anuser Tzadik Kadosh Berajá, es porque es un nitzotzot, es una chispa del alma de Nadab y Abiú, porque dice la Torah en esta parashá que todo el pueblo de Israel, si no me equivoco, lloró la muerte de Nadab y Abiú.
Y toda la congregación de Israel los lamentó. Entonces también tenemos las leyes de Kashrut. Y tenemos varios mensajes acerca de esto. Algo bien importante que hay que saber es que hay personas en este mundo que son kosher y hay personas en este mundo que no son kosher. Hay personas de las cuales tenemos que aprender y hay personas de las cuales nos tenemos que alejar. Un factor general que determina si una persona es kosher o no es el signo que dice la Torah general de todos los animales, que es que un animal que asesina para vivir, para existir, no es kosher. Todos los animales que asesinan para vivir no es kosher. Y hoy en día puede que existan literalmente personas que asesinan para vivir, pero también pueden ser personas que pisan a los demás para subir a la cima. No les importa traicionar a sus hermanos, no les importa hablar la shonara de alguien siempre y cuando gire todo en torno a su beneficio personal. Por eso las personas tienen que ser conscientes. Un hombre es lo que se rodea. Si tú te rodeas de personas malvadas, hay una Gemara en Masej Negaim que dice: hoy la Rasha, hoy la Shahenó. Pobre del malvado y pobre del vecino del malvado. Porque si una persona se habitúa a rodearse de personas malvadas y quiere estar alrededor de personas malvadas, eso quiere decir de ti que eres un malvado tú. Porque uno se acerca a las personas con las cuales tiene afinidad de forma, a las personas con las cuales uno se siente identificado. Una vez que ya uno no se siente identificado con cierto grupo de personas, naturalmente se repelen unos a los otros. No se pueden ver, incluso si no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que conecte. Y eso le pasa a muchas personas que hacen teshuvá. La soledad, contraria a lo que piensa la sociedad, no es mala. Adraba, al contrario. Por eso el pueblo de Israel estuvo en un desierto. Y hay todo un libro que se llama Bamidbar en el desierto. Y el rey David dice: si tuviese alas de paloma me iría a un desierto y habitaría ahí, solo. Porque no tienes que pensar en las amistades como el propósito de la vida. Porque ninguno de ellos en un momento de dificultad, ni tu propia familia, en un momento de dificultad, donde te sientas abandonado, donde de verdad te des cuenta de que no puedes contar con nadie, únicamente con el Creador. Porque si tú cuentas con alguien, a propósito el Creador va a hacer que esa persona te falle, porque es un ser humano, comete errores, desaparece, se le olvidan las cosas. Está escrito en Jeremías, el profeta Jeremías 10:10. Hashem Emet, Dios es verdad. Y al ser verdad, Él no puede tener, como tienen las demás personas, una falsa cara. En un tiempo te quiere y si hace 2 o 3 cosas malas te tira a la basura. El Creador no es así. Siempre que tú hagas teshuvá y que tú tengas aire en tus pulmones, tienes que tener la confianza de que el Creador está dispuesto a perdonarte y está dispuesto a hacer que vuelvas a Él. Siempre. Obviamente que la persona tiene que tener temor constantemente. Como dice el rey Salomón: feliz aquel que teme constantemente. Porque hay cosas de las cuales ya después que las hiciste, ya después que viste porquerías en el internet, no lo puedes borrar. Y no traigas esas imágenes a tu mente. Piensa en el nombre de Yud-Ke-Vah-Ke. Porque la persona que peca, que tome ventaja sobre ese pecado,
Que vea ahora cómo yo a partir de eso puedo servir a Kadosh Baruj Hu. Cómo puedo sacar ventaja de esto y puedo volverme a levantar nuevamente. Rey Salomón en su sabiduría en el Mishlei, Pasuk 16, verso 32. ¿Quién es un hombre fuerte? Un hombre que controla su inclinación. Hoy en día la gran mayoría de seres humanos viven sin control de sus inclinaciones. ¿Y a dónde los lleva eso? ¿A dónde lleva vivir una vida de rock and roll y de drogas y de no limitación? ¿Dónde lleva? A una sociedad llena de corrupción, a una sociedad donde la gente se le olvidó cómo vestirse. Nadie sabe cómo vestirse, nadie sabe el concepto de ropa, de recato. ¿Por qué? Todo empieza con los actos de un rasha. De un rasha. Entonces, de la misma forma que los animales kosher tienen que tener dos signos, el pueblo de Israel tiene que siempre tener mínimo dos signos. En los días de la semana tiene tefilín, brit milá, y en Shabbat tiene Shabbat y brit milá. Y eso hace que la persona sea kosher. Por eso la Gemara advierte de no hacer negocio, el Zohar también, no hacer negocio con un no yehudí. Y no porque sean malos, Hashem Shalom. Muchos de ellos son sadikim. Puede que uno de ellos esté escuchando esto. Sin embargo, cuando una persona estuvo dirigida por el Yetzer Hará durante mucho tiempo, es bien fácil que en un instante Hashem Shalom puede volver a caer en ese Yetzer Hará, en esa mala inclinación. Y el signo de un Noahida de que es kosher es 7 leyes de Noé que sigue constantemente. Y el recato que tenga en su mente, en su vida. Como dice el libro de Job, formaste un pacto, forma un pacto con mis ojos. Los Yehudim tienen un pacto en su Brit Milá y los no Yehudim tienen que tener un pacto en los ojos. Tienen que tener cuidado con lo que ven. No ve ídolos, no ve mujeres inmodestas, ni por accidente. Y cada uno tiene la forma de ser kosher y de servir a cada uno. Fuera de todo eso, tenemos que comprender lo que dice la Gemara en Brajot 1.2 en el Talmud Yerushalmi. Existen dos preventores del pecado. Uno los ojos y otro el corazón. La persona tiene que tener cuidado con lo que ve, con lo que escucha, porque lo que escucha pasa al corazón, pasa al pensamiento. Y no tratar de modificar la verdad de la Torah. Existen muchas personas en el mundo. Todas esas personas que no tienen Torah viven una vida monótona. Cada uno es la copia del otro con diferentes matices. Este le gusta el deporte X, este le gusta otro deporte. Este le gusta tener relaciones, este le gusta tener relaciones. Toda su vida gira en torno a tener relaciones, a comer, a dormir. Y en una búsqueda de placeres que todos son una copia del otro, simplemente que con diferentes matices. ¿Por qué? Porque eso es una especie. Eso no es un ser humano. Si tú vives tu vida así, siendo promiscuo, siendo un malvado, siguiendo los designios de tu propio corazón y no los designios del santo bendito sea, los designios de la Torah, lo que dice la Torah, porque nada de esto
Es mi opinión. ¿Quién quiere escuchar mi opinión? ¿A quién le importa mi opinión? Cuando digo algo, estoy diciendo 100% lo que dice la Torá. Si es mi opinión, tengo que decirlo. Por eso me aseguro lo que digo tiene una fuente y está basado en el Tanaj, en la Gemara, que está probado científicamente que es verdad. Y esta misma Parashá Shemini es una de las mayores parashiot que prueban que la Torah es verdad. Porque tenemos el Hasir, el puerco, y cuatro animales que son una excepción que dice la Torah. Que solo en toda la historia de la humanidad van a existir 4 excepciones de qué es un animal kosher y qué es un animal no kosher. Que para detectar si un animal es kosher o no, tiene que tener 2 signos. Uno es que tiene la pezuña hendida y otro es que es rumiante. Si no tiene 2 signos, no es kosher. Pero la Torah dice, solo estos 4 tienen un signo. El puerco es uno de ellos, etc. La liebre, no quiero entrar en detalle. Trae la Parashá Shemini y ahí aparece. De la Torah. ¿Y por qué una persona, si digamos que una persona escribió este libro, por qué si tiene un conocimiento tan crítico? Porque en Israel, en Egipto, hay animales que no hay en América. Y en América hay animales que no hay en Egipto, en Israel. Entonces, como alguien hace 3.600 años atrás sabía que en toda la historia de la humanidad solo existen 4 tipos de especies de animales que tienen un solo signo de que son kosher, y que todo lo demás, si tienen uno, tienen el otro, pero si no tienen ninguno, no son kosher, ya sabes. Solo el creador de todos los animales pudo escribir algo así. Y no solo eso, tenemos también los pescados, los mariscos kosher, que todos los mariscos en sí no son kosher, pero en el agua dice la Torah Kedoshá. ¿Qué es un pez kosher? Un pez kosher tiene aletas y tiene escamas. Dice la Torah Kedoshá. La Gemara, que muchos no judíos les gusta mofarse de la Gemara, no saben qué están hablando, son ignorantes. No se preocuparon en saber las vías de Akadosh Baruj Hu, no se preocuparon en pensar antes de hablar si existe 1%, si esa Gemara que yo me estoy mofando, que yo estoy insultando a los autores de esa Gemara, que eran personas kedoshim, que no se dan cuenta, insultan a los sabios de la Gemara, y el Creador pone en su boca que insulten al rey David, al rey Salomón, que la Torá atestigua de su justicia, que son sadikim. El Tanaj, claramente. Porque meterse con los jamín de la Gemara es como que insultes al rey David, al rey Salomón. Pero no piensan, no meditan, porque están llenos de ego. Todo es ego, akol gaiva. ¿Y cuál es la solución de la gava? Gava, si lo permutas las letras, te da, si no me equivoco, Hegu. Como está escrito, Ubetorato Yesge Yomam Balaila. Es una raíz parecida. Quiere decir, medita en la Torah y eso te mata la gava. También como está escrito en Yehoshua 1:8. Vehagita bo yomam balaila. Entonces, la Gemara, Masejet Hulin, página 66, dice lo siguiente. En el mar, de billones de especies que existen en el mar, billones que existen hoy que no existían hace 3.600 años atrás cuando la Torah fue escrita. Si tiene escamas, el pez tiene aletas. Nunca vas a encontrar un pez que no tenga aletas si tiene escamas. Si tiene escamas, estás seguro que tiene aletas.
Entonces, ¿qué tecnología tenía Moshe Rabbeinu para saber todas las especies que hay hace 3600 años atrás en el mar? ¿Sabes qué tecnología tenía? Una caña de pescar. Solo eso. Y tenía que estar todo el día viendo todas las especies que hay en el mar. Si lo hace 70 años seguidos, puede que con suerte llegue a 200 especies. O si no, si quería profundizar un poco más, agarraba y se ponía a bucear un poco para ver las especies que hay por ahí. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que es imposible que Moshe Rabbeinu sepa eso. Y es imposible que incluso hace 2000 años atrás, en los tiempos de la Gemara, los sabios de la Gemara sepan eso. Únicamente porque no pueden predecir que toda la historia de la humanidad, miles de especies, millones de especies, que pueden existir hoy, que no existían hace 3600 años atrás, que la tenían que conocer para dar una garantía de que no existe en el mar, que el 72% de la tierra es el mar, que mucha parte del mar es desconocida. No existe en el mar un ser que tenga aletas y no tenga escamas. Si tiene escamas, tiene aletas. ¿Quién pudo haber escrito sino el santo bendito sea, que conoce todos los seres que van a existir, que conoce las profundidades del mar, que sabe todas las especies porque él las creó? Ahora habla mal de la Gemara. Ahora di que la Torah no es verdad. Ahora no te apegues a ella y no sepas el premio que es tener la Torah en tus manos, poder agarrar tus dedos, como dice el Salmo 144, verso 1. Akadosh Baruj Hu entrenó mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. O al revés, mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Quiere decir la guerra contra el Yetzer Hara, para abrir los libros de la Torah y estudiar y sentarte y escuchar los edictos del Creador. Porque si tú no haces eso, adivina qué va a pasar. Toda tu vida es un completo error, uno detrás del otro. Y si tú te apegas a la Torah, toda tu vida es una sucesión de éxitos. Como está escrito, Salmo 84, verso 8, Yelehu Mehayil el Hayil. Vas de una victoria a otra. Con la Torah, sin la Torah, vas de una perdición a otra. Como está escrito, Vederes Reshaim Toet, Salmo 1, verso 6. Estás perdido. No sabes cuál es el propósito de la vida. Puedes vivir 40 años de tu vida sin saber cuál es el propósito de la vida. 50 años, 60 años, 70 años, 80 años. Y nunca en tu vida conociste ni un segundo cuál es el propósito de tu existencia. ¿Qué clase de perdición es esa más grande? Y puede ser que esa persona, ante los ojos del público, era alguien exitoso, era alguien famoso, era alguien con mucho dinero, pero es una miseria caminando. Porque en su vida se preguntó cuál es el propósito de mi existencia. Y no porque sea una persona tonta, es simplemente porque tienes un Yetzer Hara que te evita. Y si no tienes el antídoto, que es la Torah, estás perdido, no puedes vencerlo. Es como que tengas una enfermedad y que te rehuses a tomar la vacuna, como hacen las personas hoy en día. Esas son las personas que abandonan la Torah. Ese es un mashal, esas personas que van en contra de la vacuna, que no se quieren poner la vacuna. Eso es una parábola bien grande de cómo las personas que van en contra de la Torah, puede que, no estoy diciendo que sea verdad, que sea bien, que sea malo. Eso está a cada uno para decidir. Pero literalmente, supongamos que la vacuna cura, que no es el caso porque estamos viendo que está volviendo todo, pero digamos que la vacuna cura. Y los Jamín dijeron, tomen la vacuna, es una ley de la Torah. Para todos aquellos que quieren seguir la Torah comanda seguir a los Jamín. Tú no sigas a los Jamín, a los sabios de nuestra generación, pena de muerte. Pero es aquí que es una mashal, es una parábola grande, como las personas van en contra de la Torah, que es la cura contra el Yetzer Hara, que es la cura contra el mal de la humanidad, todo tipo de mal, desde el más pequeño hasta el más grande. Las personas que van en contra de la Torah es como las personas que van en contra de la vacuna. ¿Qué les pasa? Se van a enfermar, se van a morir por rehusarse a tomar el antídoto.
con devoción luchan en contra del antídoto, con devoción igual luchan contra la Torah. Esos Reshaim, destructores de almas. Pero así el Creador a cada uno nos observa. Que todas tus acciones tengan una fuente, tengan escritas en un libro. Esa es otra interpretación de esa Mishnah. Tienes que saber lo que estás haciendo. Que todos tus pensamientos tengan una fuente, que ya un Jajam lo haya pensado. ¿Cómo tú sabes que tu pensamiento es la opinión de la Torah? Cuando tú piensas algo de cómo tienes que actuar y luego le preguntas a un Jajam qué es lo que hay que hacer y él te dice exactamente lo que tú pensaste. Y es cómo tú llegas a eso. De Agita, Boyo, Mamba, Laila, medita en la Torah día y noche, no pares. Porque de la misma forma que Yetzer Hara no para, tú no tienes que parar de estudiar Torah. Y Bezrat Hashem, que Kadosh Baruj Hu sea un Magen Betisna Alenu, un escudo y una armadura sobre nosotros, contra todos los problemas, todas las tribulaciones, todo el Yetzer Hara, todo el Sitra Hara que nos quiere arrastrar cuando nosotros queremos ir a la Kedushá, a la Tehorá, a la Tahará, y nos quiere meter en cochinadas. Pero Kadosh Baruj Hu nos proteja, nos cuide, sea nuestra armadura. Esto es nuestro corazón, nuestra mente. Esté en nuestras entrañas. Bezrat Hashem Yitbaraj. Baruch Adonai Olam. Amén, amén.